Hola, amigos. Esta noche vamos a abrir la idea de que no eres quien eras, ni siquiera quien eres ahora mismo, sino quien sigues empeñado en convertirte. Tú, ahí acurrucado bajo la manta, quizá no parezcas una amenaza para el universo, pero ese pequeño motor que zumba dentro de ti, eso es ambición, cariño. Y no duerme. Afuera, el mundo probablemente sigue girando a toda velocidad. Autos rugiendo, bandejas de entrada desbordadas, mil cosas reclamando tu atención. Pero aquí dentro, vamos a bajar el ritmo, a enfocar. Estamos encendiendo un fósforo en un pasillo oscuro de tu mente y viendo qué chispea. Esa primera chispa suele aparecer en silencio, como una vaga sensación de que estás destinado a algo más, algo diferente. No llega con fuegos artificiales, llega como picazón. No te da un mapa, solo ese incómodo cosquilleo detrás de las costillas que susurra: esto no puede ser todo, y déjame advertírtelo ahora mismo. Probablemente no vas a sobrevivir a esto de la forma que esperas. Partes de ti se van a caer en el camino. Vas a mudarte de tu propia piel. Te vas a volver raro con cosas como las rutinas matutinas y tramas de venganza históricas. Ya llegaremos ahí. Pero esa es la parte divertida. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte. Pero solo si genuinamente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame un comentario con tu ubicación y la hora local. Quiero saber desde dónde en el mundo estás convirtiéndote en ti esta noche. Ahora, apaga las luces, tal vez prende un ventilador para ese murmullo suave de fondo, y vamos a sumergirnos en este viaje nocturno juntos. Al principio, avanzas a duras penas, confundiendo la rutina con la identidad. Despertar, deslizar, consumir, trabajar, repetir. La gente dice: tienes suerte, como si la suerte hubiese construido tus huesos, como si desear algo profundamente no fuera ya una forma de rebelión en movimiento. Pero tú sabes más. No eres lo que deseas, eres lo que persigues. En silencio, en segundo plano. Mientras el mundo está distraído con dopamina y doom scrolling. No necesitas un plan maestro. Necesitas dejar de rendirte cuando nadie aplaude. En algún lugar de la antigua Mesopotamia, alrededor del año 2300 a.C., un tipo llamado Sargón de Akkad pasó de ser un humilde copero a convertirse en el primer emperador conocido del mundo. No lo logró de la noche a la mañana. Persistió a través de traiciones, hambrunas, rebeliones y una tonelada métrica de arena en sus sandalias. Y no tenía un panel de visión. Los historiadores aún debaten si su ascenso fue por genio político o pura suerte. Pero hay algo claro. Sargón seguía apareciendo. Y esa es la mitad de la batalla, ¿no? Estar presente cuando nadie te ve. Especialmente entonces, esa chispa que sientes ahora no está aquí para entretenerte. Es una advertencia, como ese primer golpe de cafeína antes de que empiece la ansiedad. Dice: oye, algo dentro de ti ya no está conforme con estar dormido. Puedes sofocarlo o seguirlo. La mayoría apaga su chispa con ocupación. Lo llaman ser responsable. Se espera que persigas cheques de pago en vez de pasiones, plazos en lugar de transformación. Pero, ¿y si la persistencia fuera lo más responsable que podrías hacer? ¿Y si cuidar de tu proceso de llegar a ser fuera tu verdadero trabajo? A finales del siglo XVII, el zar Pedro el Grande de Rusia se escapaba de incógnito para trabajar en astilleros holandeses. Todo un emperador, martillando tablas como un aprendiz sudoroso. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con convertir a Rusia en una potencia naval. ¿Un dato raro?
Se fabricó sus propias dentaduras postizas. Imagina que tu rey aparece con virutas de madera en la barba y te arregla las muelas. Ese es el tipo de persistencia del que hablamos. Rara, tenaz y un poco desequilibrada. No necesitas una corona ni un martillo para construir algo grande. Solo necesitas quedarte en la incomodidad. La fase de la chispa es salvajemente incómoda porque expone lo estrecha que se ha vuelto tu zona de confort. Te hace anhelar expansión mientras temes el colapso. Pero seamos honestos, ya estás colapsando, solo que más despacio. Si no respondes a esa chispa, ya sientes el tirón cada vez que te mientes a ti mismo y dices, tal vez después. Eso no es descanso, eso es podredumbre diferida. Ahora imagina esto, es tarde por la noche, el mundo está en silencio. Finalmente has apagado todos los dispositivos excepto tu cerebro. Y en esa quietud, algo se agita. No es un rayo ni una zarza ardiente. Es un pensamiento que no puedes soltar. Una pregunta que no se sienta. ¿Y si esta vez simplemente sigo? No estás solo en esto. Todos los que alguna vez llegaron a algo empezaron notando ese susurro y respondiendo con movimiento. Un dato curioso para ti. En la Edad Media, la gente dormía en 2 fases, primer sueño y segundo sueño, con una ventana introspectiva entre medio. Durante ese tiempo intermedio, rezaban, escribían, soñaban. Tal vez ahí es donde empieza el llegar a ser, en la calma media de lo que solía ser, porque convertirse en algo no es ruidoso. No es un montaje de influencer con selfies en el gimnasio y baños de hielo. Es más como trabajar la tierra, lento, sucio e invisible al principio. Pero un día, ¡bam!, raíces. Te despiertas y eres más fuerte de lo que pensabas. Sentirás resistencia, por supuesto. En el momento en que decides persistir, todo lo que se beneficia de tu estancamiento se levanta en protesta. Viejos hábitos, viejos amigos, incluso tu propio cuerpo, que es básicamente una diva del cortisol y los antojos. Pero esa es tu invitación. No para luchar más fuerte, sino para persistir con inteligencia. Para saber la diferencia entre el dolor que significa detente y el que significa te estás estirando. Hay una razón por la cual las chispas asustan a la gente. El fuego cambia todo lo que toca. Y tú también lo harás. No eres lo que has hecho, ni siquiera lo que estás haciendo. Eres lo que insistes en llegar a ser, mucho después de que la emoción se haya ido. Ahora mantén la mirada en esa chispa. No la apagues. Sigues observando esa chispa como si te debiera algo. Esperas que estalle en llamas, que te valide, que haga que toda esta incomodidad valga la pena. Pero en lugar de eso, solo parpadea, titubea. Se mantiene en la oscuridad como si no estuviera segura de pertenecer ahí. Y tú empiezas a pensar, tal vez está rota, tal vez tú estás roto. Aquí es donde entra en juego la gran mentira de la llama instantánea. El mito de que, si estabas destinado a algo grande, ya habría sucedido. Ya tendrías un propósito de 6 cifras. Te despertarías inspirado, no agotado. El mundo ya te habría entregado una corona y dicho, aquí tienes. Está claro que tienes potencial. Pero así no funciona nada de esto. El mundo ama un buen video de transformación. Pero convertirse en alguien, eso es, en su mayoría, escenas eliminadas, horas no pagadas. Tú a las 11:47 p.m., decidiendo si seguir o perderte en la pantalla hasta que el sueño te gane por culpa. Te vendieron una versión express de la transformación. Montajes de influencers. TikToks de día 1 al millón. Fotos del antes y después sin mostrar el durante.
como si la grandeza fuera instantánea, como si la persistencia no fuera solo repetición disfrazada. El fuego real no explota de la nada, se enciende, se sopla, necesita combustible, aire, fricción. No estás fallando porque esté tardando. Estás fallando si crees que la velocidad determina el valor. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Miguel Ángel esculpir al David? Más de 2 años. 2 años de polvo de mármol, cinceles rotos y probablemente algunas groserías en italiano. Los historiadores aún debaten si sus métodos fueron verdaderamente revolucionarios o simplemente meticulosos. Sea como sea, se presentaba ante ese bloque de piedra cada día. La estatua ya estaba ahí. Solo tenía que seguir raspando hasta que lo demás desapareciera. Tú tienes tu propio bloque de mármol dentro. La persistencia es el cincel. Pero aquí va lo que no te advierten. Cuando la llama no explota en gloria, cuando solo parpadea en silencio mientras lavas los platos y evitas el colapso mental, es fácil rendirse. Quieres que te valide. Pero en lugar de eso, te humilla. Aquí es donde la mayoría se rinde. Dicen, esto no está funcionando. Pero lo que realmente quieren decir es, no está funcionando lo suficientemente rápido como para calmar mi duda. Pero la duda es parte del proceso. Es como una introducción arenosa a un buen álbum. Nadie la quiere, pero marca el tono. En algún momento, tienes que decidir continuar incluso cuando no pasa nada. Especialmente entonces, esa es la parte que te transforma. Un dato raro para ti. El bambú puede pasar hasta 5 años creciendo su sistema de raíces bajo tierra antes de siquiera asomar la cabeza. Y luego, de repente, crece varios metros en cuestión de semanas. Imagina observar un pedazo de tierra durante 5 años, regándolo cada día, mientras tus vecinos cultivan tomates y te preguntan, pasivo-agresivamente, si no quieres probar con otro pasatiempo. Pero tú no estás plantando tomates, estás cultivando un bosque. Esta parte intermedia, el espacio entre el comienzo y los resultados, es donde vive la magia. También es donde están los monstruos, el síndrome del impostor, la comparación, la fatiga. Te va a tentar la idea de pivotar, de saltar hacia algo más fácil. Eso no es persistencia, eso es ir de chispa en chispa. Tú no estás aquí para probar, estás aquí para convertirte. Por eso la mentira de la llama instantánea es tan seductora. Te da una excusa, te dice que vas tarde, que otros lo lograron más rápido. Pero aquí va una verdad incómoda. No hay haberlo logrado. Solo hay lograrlo. Y hasta los que parecen tenerlo todo resuelto siguen igual de metidos en ello. Toma a Albert Einstein. No publicó su teoría de la relatividad hasta los 20 y tantos, pero antes de eso, pasó años trabajando como empleado de bajo nivel en una oficina de patentes. No precisamente glamuroso. ¿Su gran revelación? Le llegó mientras revisaba inventos que enviaban otras personas. Imagina estar reescribiendo la historia de la física entre cafés y sellos de goma. Los historiadores aún debaten si la monotonía de ese trabajo fue una barrera creativa o su ingrediente secreto. Sea cual sea la verdad, él no esperó fuegos artificiales. Siguió pensando. Siguió persistiendo. Tú quieres que la llama sea instantánea, porque quieres que termine el dolor de la incertidumbre. Pero la incertidumbre no es fracaso. Es el horno. Déjala arder un poco, porque esto es lo que realmente es la persistencia. Presentarse como si la llama ya estuviera encendida, incluso cuando todo lo que tienes es una chispa y leña húmeda. Aprendes a enamorarte del proceso. No de los aplausos, no del logro, solo del acto de hacer. Escribir la frase,
estirar el músculo, enviar el correo incómodo, como los monjes que crean mandalas de arena durante días, solo para barrerlos después. Porque la belleza estaba en el hacer. Te vas a volver raro con esto. Vas a notar tus propios patrones, cómo retrasas el inicio hasta que tu té esté a la temperatura perfecta, cómo tu mente inventa tareas para evitar el trabajo real. Vas a aprender a detectar tu resistencia como un viejo conocido. Le pondrás nombre, le hablarás. A veces negociarás con ella como si estuvieras desactivando una bomba. Todo eso es parte de convertirse. Se trata menos de vencer obstáculos y más de entender tus propias excusas. Te vas a reír de ti mismo. Susurrarás buen intento cuando te sorprendas queriendo procrastinar. Vas a desarrollar un radar para tus propias tonterías. Y eso te va a hacer imparable. Y cuando finalmente la llama crezca, cuando realmente arda, será porque la alimentaste poco a poco. No porque la forzaste, sino porque la respetaste. No necesitas una explosión. Necesitas una combustión lenta. Algo que te caliente desde dentro y siga encendido cuando nadie te ve. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿cómo vas?, prueba con esto. Estoy convirtiéndome, y sigue caminando como si lo dijeras en serio. Piensas que la persistencia se parece a la quietud, a la espera, a un monje en una roca haciendo ejercicios de respiración profunda mientras el mundo se desmorona a su alrededor. ¡Qué tierno! Pero no. La persistencia es movimiento, ritmo, es moverse en medio del desastre. Eres tú, empapado por la tormenta, todavía bailando porque tus huesos recuerdan la música. No esperas a que el caos se calme. Aprendes a atravesarlo, a inclinarte hacia él cuando todo grita. Siéntate, mantente seguro, no llames la atención. Ese es el remolino. Y dentro del remolino surge una elección: dejar de girar o aprender a nadar. Esa elección no se hace una vez, se hace a cada hora, cada minuto. Te levantas y te vuelves a comprometer contigo mismo y con tu proceso de convertirte. Una y otra vez. Como un viajero motivacional de bajo presupuesto, con mal wifi y buen café. Aquí tienes un pedazo glorioso de perseverancia histórica. En 1912, Harriet Quimby se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Canal de la Mancha. Lo hizo con un traje de vuelo de satén color ciruela y tacones. Puro drama. Los periódicos casi no lo notaron. El Titanic se había hundido solo 2 días antes, pero ella no volaba por los titulares. Volaba porque se negaba a no hacerlo. Los historiadores todavía discuten si su carrera se truncó por la política de género o por simple mala suerte. Murió unos meses después en un accidente durante un espectáculo aéreo. Pero su elección, su movimiento dentro del remolino, permanece. Voló cuando el mundo le decía que no podía. Y lo hizo con estilo. No siempre puedes elegir la turbulencia, pero sí puedes elegir tu movimiento. Hacia adelante, de lado. Incluso tropezar es mejor que quedarse quieto. La quietud es donde los sueños se congelan. Dentro del remolino, descubres quién eres. Porque nada te revela más rápido que la resistencia. Tropiezas, caes, lo repites. Aprendes que persistir no significa no resbalar. Significa resbalar con propósito. Es curioso. La gente piensa que el caos es lo más difícil. Pero a veces, el remolino es lo que mejor te moldea. Suelta las viejas historias a las que te has aferrado. Historias como «no estoy listo» o «eso no es lo mío». Te cuento un secreto. Esas historias se pueden reescribir, especialmente las que ni siquiera escribiste tú.
Te das cuenta de que el remolino es el gimnasio donde tu carácter levanta pesas emocionales. No creces evitando el conflicto, creces coordinándote con él, como un boxeador que esquiva golpes, no para huir de ellos, sino para aprender su ritmo, un dato curioso del mundo del arte. Durante el Renacimiento, algunos artistas intencionalmente dejaban errores en sus obras. Las imperfecciones no se veían como fracasos, sino como invitaciones al cambio, a la humanidad. Lo llamaban pentimenti. La evidencia visible de versiones anteriores, los fantasmas de ediciones pasadas. Imagínate eso. Errores conservados con cariño. Tú eres tu propio pentimento, un hermoso desastre en progreso. En el remolino, también conoces algo que nadie te advirtió, el trabajo ingrato del medio del proceso. No es glamuroso, son hojas de cálculo. Es la revisión número 17. Es intentarlo otra vez cuando los resultados aún no tienen sentido. Es decirte a ti mismo, solo una repetición más, mientras tus piernas negocian la rendición. Este momento exacto, aquí es donde nace tu yo futuro. Y vas a querer rendirte. Oh, ¿cómo vas a querer? La tentación de irte hacia algo más fácil, más llamativo, más rápido, golpea como una oferta con descuento en dopamina. Vas a ver el éxito de alguien más y pensar, ¿por qué no yo? Vas a fantasear con renunciar solo para poder respirar sin sentirte culpable. Pero entonces recordarás, tú elegiste esto, invitaste este remolino, te despertaste y dijiste, no me conformo con una vida en automático. Y ahora estás en el ciclo de lavado. Persistir es mantener el tambor girando, incluso cuando el agua se vuelve turbia. Hay algo primitivo en eso. Como un salmón lanzándose contra la corriente porque sabe que algo sagrado lo espera río arriba. Quizá no tengas aletas, pero tus instintos saben cuándo algo vale el chapoteo. El remolino no significa que estás perdido. Significa que el camino es real. Y escucha, a veces el movimiento no es físico. A veces persistir es elegir un pensamiento que te sirva mejor. Elegir perdonarte más rápido. Elegir escribir el mensaje aunque te apriete el pecho. Elegir decir todavía no, en vez de nunca. Micromovimientos. Ese es el secreto. Como placas tectónicas bajo continentes. No ves cómo se mueven, pero confía. Están formando montañas. De hecho, los científicos creen que el Himalaya todavía está creciendo debido al choque constante entre las placas de India y Eurasia. Lento, imparable, poderoso, no por explosiones, sino por fricción que se niega a rendirse. Tú estás construyendo tu propio Everest interno, centímetro a centímetro. Los historiadores aún debaten si el cruce de los Alpes por Aníbal en el 218 a.C. con elefantes de guerra fue genialidad estratégica o simple locura. Pero una cosa está clara. El hombre movió elefantes por picos nevados solo para sorprender al Imperio Romano. Eso es moverse en el remolino. Eso es persistir con audacia. Probablemente no arrastrarás elefantes, pero si vas a arrastrar viejas creencias cuesta arriba, vas a renegociar tus miedos en altitudes elevadas. Y como Aníbal, puede que pierdas algunas cosas en el camino, pero vas a ganar algo más agudo, creencia. Cada vez que decides persistir, estás votando por la persona en la que te estás convirtiendo. No necesitas ganar cada día. Solo necesitas durar más que esa parte de ti que aún cree que es más seguro quedarse pequeño. Eventualmente, el remolino se vuelve familiar. Dejas de esperar mares tranquilos. Empiezas a construir barcos más fuertes, y cuando alguien te pregunte cómo lo haces para seguir, vas a sonreír y decir, nunca dejé de moverme.
Lo peor no es fracasar, es la meseta, ese tramo lento y pegajoso donde nada parece estar cambiando. No estás quedándote atrás, pero tampoco estás dando grandes saltos. Solo estás, como una pantalla de carga en una vida en pausa, atrapado en modo de espera existencial. Al principio, entras en pánico. Luego lo racionalizas. Y lo peor de todo, te acomodas. Y eso es lo más peligroso. La comodidad en la meseta te susurra: tal vez esto ya es suficiente. Te halaga con el casi fuerte, casi listo, casi pleno. Te dice que dejes de intentar, que no empujes más, que dejes de esperar algo mejor. Te dice: no seas ambicioso. Pero aquí va lo real. Llegar a ser no vive en el casi, vive en el sigo. Este es el momento en que el aplauso por tu esfuerzo empieza a desaparecer. La gente deja de impresionarse porque lo estás intentando. La novedad de tu empuje se desgasta y el foco se mueve a otra parte. Ahora eres solo tú y la rutina, sin porristas a la vista. Y eso es perfecto, porque ahora sabremos de qué estás realmente hecho. ¿Has oído hablar de la regla de las 10.000 horas? Malcolm Gladwell la popularizó, diciendo que se necesita esa cantidad de práctica deliberada para dominar algo. Los historiadores aún debaten si ese número es exacto o simplemente poético, pero la idea central duele por lo cierta. La meseta es donde viven las horas 3.782 hasta la 9.146. Aburridas, nada sexys, esenciales. El progreso aquí no es fuegos artificiales, es fricción. Es presentarte ante la página, el gimnasio, el cuaderno, el silencio, y empujar la aguja apenas 1 milímetro. No lo suficiente para postearlo, solo lo suficiente para avanzar. Y por eso la mayoría nunca cruza este desierto. Creen que el fuego se apagó, pero no, solo se volvió interno. Es calor, no luz. En el Japón feudal, los samuráis entrenaban bajo la filosofía del Kaizen, mejora continua e incremental, un pequeño refinamiento a la vez, golpe por golpe, costura por costura, hasta que la maestría se volvía reflejo. No veías el cambio día a día, pero ahí estaba, acumulándose como intereses en una cuenta de ahorros del alma. Y mientras tanto tú, preguntándote si ver videos sobre productividad cuenta como progreso. Spoiler: no. Pero se siente fabuloso, ¿verdad? La meseta también juega con tu identidad. Pensabas que persistir te haría sentir heroico. En lugar de eso, te sientes como si estuvieras atrapado en la reunión de trabajo más larga del mundo, esperando un avance que nunca llega. Pero aquí va el giro. Este es exactamente el lugar donde empieza la alquimia real. No en el sprint, en el estancamiento. Porque la persistencia no es lineal, es compuesta, invisible al principio, exponencial después. Durante el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, la nave se desvió varios grados. Si la NASA no hubiera hecho microajustes constantes durante el trayecto, habrían fallado el blanco. ¿La lección? Incluso las misiones monumentales requieren reajustes aburridos. Ahora mismo puedes sentirte fuera de rumbo, como si tu sueño se estuviera alejando en el retrovisor. Pero persistir significa ajustar, no abandonar. El camino no está mal, solo está lleno de curvas. Un dato raro: en la antigua Roma, los arquitectos solían mezclar sangre con mortero para puentes, creyendo que así eran más fuertes. Los historiadores aún debaten si eso es realidad o leyenda, pero la metáfora funciona. A veces, los cimientos más firmes son aquellos en los que dejaste sangre.
los que construiste con partes de ti que nadie ve. Eso es la meseta, un puente invisible, manchado con esfuerzo, hacia la próxima versión de ti. Pero no llegarás si abandonas ahora. Aquí es donde entrenas tu atención. Aprendes a notar micrologros, una línea más limpia, una frase más afinada, una reacción más tranquila ante lo que antes te desbordaba. Dejas de perseguir aplausos y empiezas a perseguir alineación. Y eso es difícil, porque vivimos en una cultura que ama el salto, pero ignora el paso pequeño. Queremos cambio cuántico, pero llegar a ser es más una piedra de afilar que una varita mágica. Esta también es la fase donde olvidas por qué empezaste. Pierdes el brillo de luna de miel del propósito. Está bien. No necesitas sentirte inspirado para persistir. Necesitas actuar de todos modos. Las emociones son clima. El movimiento es geografía. Entonces, ¿qué haces cuando la chispa se apaga y la meseta se extiende como una escala interminable sin Wi-Fi? Simplificas, reduces el objetivo. No el sueño, solo el paso. Dices, una repetición más, un párrafo más, una hora más de silencio. Construyes impulso cumpliendo promesas contigo mismo que nadie más notaría si las rompieras. Aprendes a amar la meseta porque fortalece tu músculo más valioso, la resistencia emocional. Esta parte de la persistencia no se trata de empujar más fuerte, se trata de quedarte más tiempo, permanecer cuando aburre, confiar en las raíces, incluso cuando no hay hojas visibles. Piensas que el universo te debe motivación. No es así, pero sí premia en silencio la paciencia. Toda persona que admiras dominó el arte de durar más que su propio desinterés. Vas a llegar al punto en que empieces a susurrar tus mantras. Vas a decir cosas como, sigue mientras te cepillas los dientes. Vas a recordarte en medio del lavado de ropa que no estás perdido, solo estás capas encima de capas. Vas a empezar a ver la meseta no como prueba de fracaso, sino como evidencia de escala. Las cosas grandes tardan más. Pregúntale a un glaciar, a un anillo de árbol, a una vida. Sí, esta es la zona lenta, pero aún te estás moviendo, aún te estás convirtiendo. La meseta no es donde te apagas, es donde construyes la altitud para volar. Y cuando por fin vuelva el crecimiento, parecerá que vino de la nada. Pero tú sabrás la verdad. Lo ganaste centímetro a centímetro. Ahora aguanta. Al principio no notas el cambio. Es demasiado pequeño, demasiado silencioso. Pero en algún punto, entre la repetición número 212 y el momento 73 en que casi renuncias, algo empieza a hacer clic. La forma en que piensas, la forma en que respondes, está cambiando. Lentamente, profundamente. Esta es la ley de las pequeñas tectónicas, porque llegar a ser no es un giro dramático. Es la acumulación de microcambios, de esos que no hacen ruido pero que, sin avisar, mueven la tierra bajo tus pies. Te despiertas y reaccionas distinto a algo que antes te habría arruinado el día. Respiras más profundo antes de hablar. Empiezas a elegir la acción en vez del sobreanálisis. Bueno, a veces. Progreso es sutil, como el desplazamiento continental. Pero que no te engañe. Hay una falla sísmica moviéndose dentro de ti, y si te quedas lo suficiente, provocará un temblor. No de destrucción, de transformación. En 1915, Alfred Wegener propuso la idea del desplazamiento continental, que los continentes alguna vez fueron una sola masa que se fue separando lentamente durante millones de años. En ese tiempo,
Muchos se rieron de él. La comunidad científica no aceptó su teoría, sino hasta mucho después de su muerte. Pero tenía razón. Los historiadores todavía debaten si realmente entendía los mecanismos detrás de ese movimiento. Pero su intuición cambió la geología para siempre. Vio lo que otros no podían o no querían ver. Eso hace la persistencia. Sigue mirando cuando el mundo se encoge de hombros. No solo estás construyendo disciplina, te estás reconfigurando. Cada vez que eliges hacer lo difícil, lo aburrido, lo que incomoda en lugar de lo que consuela, estás trazando nuevas rutas en tu mente. Como construir una vía de tren dentro de tu cerebro, clavo por clavo. Y claro, tus viejos hábitos no se rinden sin pelea. Tu zona de confort no se va en silencio. Hace berrinche. Empiezas a desear esos mecanismos antiguos de evasión. Comida chatarra. Deslizar sin pensar. Planear en exceso en vez de empezar. Pero cada vez que no cedes, cada vez que notas la tentación y decides atravesarla en lugar de sumergirte en ella, se produce un cambio. Pequeño. Le estás enseñando a tu cerebro. Así somos ahora. Existe un término en la ciencia del comportamiento llamado neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. No le importa cuántos años tienes. No necesita que tu estado de ánimo coopere. Solo necesita repetición. Dato curioso. Se descubrió que los taxistas de Londres, antes del GPS, tenían un hipocampo más desarrollado. La parte del cerebro que gestiona la navegación espacial. Todo por memorizar The Knowledge, un mapa brutal de más de 25.000 calles. Estudiar cambió literalmente sus cerebros. Tú no tienes que memorizar Londres. Solo tienes que empezar a creer que tu mente se pondrá al día con tu persistencia. Porque lo hará. Siempre lo hace. Y esto pasa. Dejas de preguntarte, ¿ya llegué? Y comienzas a preguntarte, ¿cuál es mi próximo paso? Dejas de esperar aprobación. Dejas de audicionar. Simplemente empiezas a vivir como si ya ocuparas el papel. Te das cuenta de que no se trata de apretar un interruptor. Se trata de apilar interruptores hasta que la habitación se ilumina. Hasta que de repente puedes ver más, hacer más, desear más. Al principio sobrevivías con adrenalina y esperanza. Ahora sobrevives con sistemas. Construyes ritmos que superan tus estados de ánimo. Empiezas a conocer tus propios patrones. Cuándo procrastinas, por qué te bloqueas. Y empiezas a diseñar tu entorno en vez de ser su rehén. Dejas de intentar sentirte con ganas. Te cepillas los dientes sin esperar inspiración, ¿cierto? Pues te presentas a tu propósito de la misma forma. Como higiene, no como drama. Un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó. Respondes distinto. Te recuperas más rápido. Piensas, vaya, eso me habría destrozado hace un año. Eso es desplazamiento tectónico. Pero no te emociones demasiado. Persistir no significa que nunca retrocedes. Significa que retrocedes con conciencia. Lo detectas más pronto. Pierdes un día, no un mes. Te perdonas más rápido. Recuerdas que fracasar no prueba que estás roto. Prueba que estás dentro del juego. Y en esos resbalones sigues aprendiendo. Porque hasta las sacudidas más pequeñas te enseñan algo. Aquí va un dato extraño. En 1811 y 1812, los terremotos de New Madrid sacudieron el centro de EEUU, con tanta fuerza que el río Mississippi cambió de dirección, temporalmente. Nadie lo vio venir. Hasta hoy, los geólogos debaten qué fallas lo causaron.
Pero ocurrió. Tensión silenciosa, retenida por demasiado tiempo, finalmente se quebró. Tú también tienes un Mississippi dentro. Una corriente que, si se altera por suficiente tensión interior, se da la vuelta. No para destruirte, para redefinirte. No temas a las grietas. A menudo son por donde entra la luz, por donde se cuelan pensamientos nuevos, una creencia diferente, una confianza más honda. Y si alguien te dice que los pequeños cambios no importan, pregúntale si alguna vez caminó con una piedra en el zapato, o ignoró un dolor de muela, o intentó dormir con un mosquito en la habitación. Las cosas diminutas mueven cosas enormes con el tiempo. Así que sigue apilando hábitos. Sigue eligiendo coherencia sobre adrenalina. Sigue siendo esa persona rara que lee al amanecer o escribe en su diario antes de dormir, o camina en silencio, porque su sistema nervioso necesita espacio para pensar. Puede que la gente no note tus cambios al principio. Y está bien. Esto no es un espectáculo. Es una metamorfosis. La oruga no manda actualizaciones desde su capullo. Y cuando por fin se abra, cuando tú por fin te abras, mirarás atrás y te darás cuenta de que todos esos días que parecían inútiles fueron los más poderosos de todos. El suelo se estaba moviendo bajo tus pies.